Le damos la bienvenida, está con nosotros la licenciada Mavis Mato y vamos a hablar del Día de la Dislexia, en este caso porque vamos a hablar acerca de la concientización, de los trabajos que se vienen realizando, también del trabajo de los especialistas que es fundamental. Gracias, licenciada, por venir y estar con nosotros. Gracias a ustedes por siempre invitarme y permitirme difundir lo que es la dislexia. Bueno, queríamos primero saber principalmente alguna clasificación principal de qué es la dislexia y cómo la podemos detectar. Muy buena tu pregunta. La dislexia es un trastorno neurobiológico que abarca la capacidad de coordinación visoespacial, Ujú. o sea, y la secuenciación temporal. Te explico brevemente para no ser tan técnica. Sí. Visoespacial es la coordinación en el cuaderno, digamos a primer grado, que a los chicos les cuesta ubicar las letras, los tamaños del espacio en la hoja. Y también cuando los papás le dicen a los chicos de 5 o 6 años, pasame lo que está abajo del almohadón, ponele. Ujú. El chico se va hasta el almohadón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, la secuencia de situaciones y de hechos les cuesta. Normalmente, si vos haces memoria, ¿cómo aprendiste vos a manejar los días? Es algo normal. Ujú. Los chicos aprenden de mañana, de tarde, por las actividades que van haciendo, van Sí. relacionando. Al disléxico eso nos cuesta. Nos Ujú. cuesta, digo, pues yo soy disléxica. Sí. Nos cuesta ubicarnos. Ajá. A mí aprender a manejar GPS me cuesta horrores. Bien. Por eso por ahí esas cosas hay que prestar atención. No solamente la confusión de las letras, porque por lo general se cree que el disléxico es solamente que confunde la B por la P, la Q, la D por B, la T por la L, la Ujú. J. No, no es solamente la mezcla de letras, porque hay muchos grados y niveles de dislexia. Si sos una dislexia leve, se va a notar en estas pequeñas cosas de la ubicación, de cuando tiene que explicar algo, habla desorganizadamente y se evalúa. Los que detectamos la dislexia somos los psicopedagogos. ¿Cómo, en ese caso, cómo tenemos que actuar en la casa? ¿Cómo es la relación también con el profesional? ¿Cómo tenemos que seguir esto? Primero hacemos ir a un psicopedagogo, Sí. se toma una batería de test. Primero hacemos unas preguntas a los papás de cómo fue el desarrollo del chico en cuanto a manejo de lateralidad, que es otra característica del habla, porque Ujú. por ahí los disléxicos comienzan a hablar desorganizadamente cuando son más chicos. Ujú. La lateralidad es definición de derecha e izquierda del cuerpo y del cuerpo con los espacios. Como tenemos problemas de ubicación espacial, por ahí la lateralidad cuesta manejarse. Entonces le hacemos preguntas de eso para definir qué de todos los test que hay de dislexia se le toma, porque Mm. o sea, hay varios tipos de test que se toman, pero no a todos los pacientes le tomas lo mismo. Con los pacientes disléxicos yo trabajo en equipo. Yo en mi equipo tengo dos psicopedagogas más, Marianela Mato y Paula Linares, que Paula trabaja toda la parte pedagógica que va relacionada con la dislexia, Ujú. toda la parte escolar, y Marianela y yo tomamos toda la parte de neurocognitivos y los test específicos. ¿Cómo es el trabajo ya en lo que es la primaria? Si una persona o un niño es detectado en justamente en este ciclo, que están aprendiendo, que están, ¿cómo es también la relación de por ahí el decirle al maestro, hay que trabajar así, hay que hacerlo así? Sí, es todo un tema eso. Ujú. En esta provincia tenemos muchos beneficios porque hay una ley nacional de dislexia y una Sí. ley provincial. Hay resoluciones provinciales que nos amparan. En Corrientes, por ejemplo, no hay resolución provincial. Entonces, por ahí se adhieren o no a la nacional, más allá que siempre nacional y podemos hacerla valer, Ujú. pero cuesta un poco más. En esta provincia, en el Chaco, tenemos las resoluciones provinciales, y estamos tratando de hacer un protocolo de dislexia que en otras provincias hay. Entonces, por ahí van a tener más herramientas los docentes para trabajar. Lo que hacemos los psicopedagogos es acompañar al docente en cuanto a las evaluaciones. Ujú. Si es una dislexia leve, solamente se le da menos ejercicio y se hacen las pruebas no tan escritas, sino más oral, y se le da como más material concreto y no que desarrolle los temas. Sí. Lo mismo pasa en el secundario, Mm. pero depende del grado y el nivel de cada dislexia. Ujú. Por eso es que se hace la elección, como dije antes, de qué tipo de test para cada caso.
es principal detectarlo con anticipación, ¿no? Sí, a mí me ha pasado que, bueno, me ha pasado cosas muy raras. Ujú. Se ha detectado cuando vienen a jardín, viste que vienen a hacer Sí. las pruebas para primer grado y ahí se detecta la dislexia. Ujú. En cuanto a la organización de números, de espacio, de lenta de los test para entrar a primer grado, no, se puede detectar. Cuando ya empiezan a usar el cuaderno y Exacto, ya ahí ya en desarrollar. jardín, talita de 5 se puede Sí. empezar a detectar. Y ahí se empieza a trabajar y los chicos transcurre bien, con mucho menos presión. Ujú. Y me ha pasado que he detectado a niños con dislexia y ahí los papás se dan cuenta que ellos eran disléxicos. Es más, Mm. en mi Instagram hoy me emocionó porque hoy es el Día Mundial de la Dislexia. Sí. Una mamá y su testimonio que está en mi Instagram subido. Le agradezco a Nancy eternamente porque ella pone todo lo que vivió y lo que aprendió a través del trabajo que hacemos con su hija. Y Ella empezó a llevar a su hija y ahí se dio cuenta. claro, ella empezó porque en la escuela decían como que ella era torpe, Ujú. lenta, que no prestaba atención, le exigían y ella no sabía qué hacer con la nena y el pediatra Ujú. me la manda. Hace unos años ya. Vicky Sí. estaba en tercer año, tercer grado, segundo para tercero y no leía. Ujú. Y eso era porque como que era muy despistada, esos eran los que la escuela le decía a la mamá. Cuando yo la evalúo, tiene dislexia, empecé a trabajar y aprendió a leer conmigo. Hoy Ujú. está en la secundaria, se lee libros enteros, Sí. organiza todo bien, O está sea, re fue un bien. cambio. Un cambio total. Si la ve alguien va a decir, no va a creer que es disléxica. Ujú. En algunas áreas todavía tenemos dificultades porque la dislexia no se cura, pero se controla. Entonces la mamá aprendió ahí cuando yo le fui explicando, pues yo trabajo, mi equipo y yo trabajamos mucho con los papás enseñándoles Sí. cómo trabajar en la casa, en la vida cotidiana, cosas que nos ayudan a la dislexia, en la Ujú. organización del pensamiento. Los que somos disléxicos como que tenemos un pensamiento más desorganizado por las dificultades de la coordinación visoespacial. Entonces, con algunos tics se van trabajando en la casa para trabajar la atención. Licenciada, ¿qué te lleva a vos a especializarte en este tema? Me imagino tu propia historia, ¿no? ¿Cómo Mi fue propia este historia. proceso? Sí, yo me especialicé en mi propia historia. Fíjate, hoy el Día Mundial de la Dislexia, el color turquesa Sí. es el que identifica a los disléxicos a nivel mundial. Y yo me vestí de turquesa hoy. Exactamente, justamente en el Para día. y empecé a mandar a todos mis pacientitos mensajitos recordando que hoy es su día, es nuestro día, Ujú. es que tenemos que luchar. ¿Cómo fue tu aprendizaje cuando eras más chica, más joven? ¿En qué edad te detectaron esto? Bueno, yo me di cuenta que era disléxica en la facultad. Mira, pasó mucho tiempo. Mucho, Sí. porque gracias a Dios tuve una mamá que era docente y los disléxicos necesitamos como organización Ujú. externa para poder organizar el pensamiento. Y mi mamá era una persona muy estructurada, directora de escuela, entonces siempre me tenía como con ritmo, aprender hasta la memoria, todas las Sí. cosas, siempre atrás mío. Y eso me ayudó a sobrellevar esa disciplina de mi casa, me llevó a sobrellevar la dislexia Ujú. y en la escuela secundaria tenía problemas en historia, justamente cuando había que organizar qué pasaba acá en América y qué pasaba en Europa, por ejemplo. Sí. Yo me memorizaba, pero entender qué pasaba, la representación de eso, Ujú. ¿te imaginas? Hace muchísimos años atrás Sí. no existían todos los materiales de ahora. Ujú. Y ahí me iba una maestra, una profesora que me ayudaba a hacer los cuadros sinópticos, porque al disléxico nos cuesta hacer la síntesis y la organización escrita. Y ahí yo tenía problemas para escribir. Entonces me ayudaba, pero no me enseñó a hacerlo, me hacía y yo memorizaba. Ujú. En la facultad, se imaginas que en la facultad era todo muy diferente que ahora, porque nos decían, busquen en los libros y el Sí. profesor se levantaba y desarrollaba, no teníamos, grabábamos las clases, porque en mi época no había la computadora ni nada. Entonces yo me sentaba siempre con compañeros que yo veía que hacían bien los resúmenes, yo anotaba lo que Ujú. podía. Ajá. Como tenía problemas de vista, me sentaba adelante y ahí anotaba. Y después me pedía a ellos los resúmenes y estudiaba en grupo. Ujú. Y yo repasaba en mi casa las cosas. Ellos siempre se admiraban porque cuando eran orales yo brillaba y sacaba 10. Cuando eran Ujú. escritos sacaba menos nota. Sí. Pero sí, las fui peleando. Y ahí aprendí lo que era la dislexia. ¿Y había especialistas ya que estaban especializados en eso o no? ¿Fue mucho más adelante? Se estaban hablando las nociones. Mm. Dentro de los nomencladores, la difusión cerebral mínima y otras cosas, se estaba como empezando a surgir hace muchos años atrás. Te estoy hablando Sí. hace más de 30 años. Hoy en día se está mucho más especializado y hay
test y cosas más prácticas que antes. Ujú. Pero hay cosas de antes que todavía a mí me sirven para trabajar y no las dejo, porque como que te van afianzando y vas detectando el tipo de atención de cada paciente con algunas, yo mezclo cosas de antes con ahora, Ujú. porque al mezclar test o técnicas de antes con ahora, como que tengo más panorama de los diferentes tipos de atención que puede tener un disléxico. Sí. ¿Trabajás con niños, con jóvenes, con adultos? ¿Cómo es? Yo tengo pacientes de 5 años que se detectan dislexia hasta pacientes de 30 en la facultad. Mira. Tengo una paciente que venimos toda la primaria, secundaria, y en Sí. la facultad sí, no es que vengan todas las sesiones, pero para determinadas situaciones de examen vuelven, Ajá. que estudia veterinaria y Ujú. tiene trastorno de atención, hiperquinesia y dislexia. Ah, bien. Así que sí, La estás ayudando para poder terminar también sus y estudios. me ha Ujú. pasado pacientes que vienen, en mi Instagram también están los testimonios de esos pacientes que vienen porque fracasan en la facultad. Cuando empezamos a ver si es algo atencional o de organización de contenido, surgen los síntomas de la dislexia y se detecta y uno habla con ellos y Ujú. ve que toda la primaria y secundaria vinieron con problemas. Mira. Y se esforzaron 3 veces más y sufrieron un montón de cosas por no haberse detectado. Un acompañamiento constante, pero se puede sortear, se puede salir adelante. Sí, Ujú. conozco gente que es médica y fueron pacientes míos, que son kinesiólogos y fueron pacientes míos con dislexia. Sí. O sea, no. Y hoy en día hay aplicaciones para las dislexias severas, hay aplicaciones específicas para que puedan leer, que se bajan en el celular y pueden trabajar. Ujú. Lo que pasa es que necesitamos más apoyo de los docentes. Los docentes por ahí tienen miedo y el concepto general de que la dislexia es solamente confusión de letras o confusión de los números, que sería la parte de dislexia que se llama discalculia. Sí. No, la dislexia va más allá. Vos podés tener dislexia y no confundir las letras, pero sí el problema de secuenciación, de ubicación espacial, y también es dislexia. Es Ujú. una dislexia más leve. Muchas gracias. Gracias, Gracias a licenciada, por venir. ustedes para permitirme difundir y que la sociedad tomemos conciencia para que